Bien, pues muchas gracias, Guillermo. Gracias a H por permitirnos hacer esta presentación. Pues bien, cuando le propuse el título de la monografía a Guillermo, le dije de la peligrosidad de la acción sísmica, y cuando estaba haciendo la presentación, pues pensé que era bueno también introducir unas pequeñas palabras sobre la sismicidad, que es con lo que comenzaré. Seguiré hablando de la peligrosidad sísmica, a continuación lo que es propiamente la acción sísmica, que es lo que nos hace falta para el diseño de estructuras, y acabaré con unas conclusiones. Bien, estamos en una monografía que se titula Proyectos de estructura en zona sísmica. Para esto lo que necesitamos es, para hacer un proyecto en zona sísmica, una acción sísmica, que en general, la mayor parte de las veces, vendrá definida por pues un espectro y un acelerograma. Normalmente dispondremos de un código o norma sísmica propia del lugar del país en el que nos encontremos, que a través de su mapa de peligrosidad, pues según el área geográfica en la que nos encontremos, pues nos dirá o nos suministrará los elementos necesarios para construir nuestra acción sísmica. Y lo normal, o en muchos casos al menos, con esta norma o código sísmico, pues tendremos una situación autocontenida, autosuficiente, con la que podremos seguir adelante. Pero habrá situaciones en las que podamos disponer de un estudio de peligrosidad sísmica específico del emplazamiento en que nos encontremos. Y en ese caso, bueno, ese estudio pues dispondrá de una serie de cálculos y habrá llegado a unas conclusiones, unos resultados que necesariamente tendrán que ir de la mano de todo lo que nos diga la norma o código sísmico que sea de aplicación en el lugar en el que nos encontremos. Pues bien, este es el contexto en el que voy a hacer la presentación, y a continuación pues trato de transmitiros unas ideas que creo que es necesario o conveniente tener en cuenta a la hora de diseñar convenientemente una acción sísmica. Bueno, comenzamos con, como os decía, unas pinceladas de sismicidad, rozando casi la geología. Bueno, cuando nos hablan de algo siempre, bueno, lo suyo es ir a las fuentes, y en este caso las fuentes son las fallas. Las fallas son las responsables de la sismicidad o de los terremotos. Estas fallas pueden ser conocidas, pueden ser no conocidas. Hay situaciones, hay terremotos, y no necesariamente pequeños en alguna ocasión, donde no se acaba conociendo la falla que lo ha generado. Y hay ocasiones en las que a raíz de la ocurrencia de un terremoto se investigan la zona y se descubre una falla. Bien, las fallas se clasifican o se pueden clasificar atendiendo a muchos aspectos. O sea, una falla al final es un deslizamiento relativo de dos bloques de corteza. Y según cómo sea el movimiento relativo de esos bloques, pues hay diferentes tipos que podéis ver en la pantalla. No me voy a detener a explicarlos. Lo que sí que voy a poner es ejemplos de evidencias, o sea, para mostrar que esto no es una pura teoría, sino que existen en la realidad evidencias en las que pues bueno, estas fallas se manifiestan, ¿no? Según pues una falla normal, pues esto es una evidencia clara de una falla donde se ha desplazado un bloque hacia abajo con respecto a otro. Una falla inversa, tenemos aquí otro ejemplo claro, y luego en las fallas en dirección o fallas de desgarre, pues podemos tener situaciones bueno, tan curiosas como la que veis en la pantalla. Bueno, alguien me puede decir, bueno, si yo estoy diseñando un puente o un tanque, un edificio, ¿realmente a mí esto me sirve para algo, el tener presentes las fallas? Bueno, pues según el código en el que estés, puedes encontrarte con situaciones en las que esto sí que sirve, o por lo menos te encuentras situaciones donde te las mencionan directa o sea, explícitamente o indirectamente, que la presencia de fallas tiene influencia en el diseño de la acción sísmica. O sea, no me voy a tener en los detalles, esto es simplemente un ejemplo que he cogido en este caso del ASTO 2009, simplemente para poner en evidencia pues, que efectivamente es un elemento a tener en cuenta y a no olvidar. También resulta interesante el tener unas ciertas nociones de la cuantificación de terremotos. Hoy en día la mayor parte de los terremotos se cuantifican en términos de magnitud. La magnitud nos da una medida de la energía que se ha liberado en el terremoto, y la magnitud es única para cada terremoto, es decir, tenemos un valor de magnitud por cada terremoto. En tiempos pasados, cuando en lo que se suele llamar la época preinstrumental, la cuantificación de los terremotos no se hacía con magnitud porque no había forma de medirla, no se disponía de los elementos que se dispone ahora. La intensidad nos cuantifica efectos de los terremotos, es decir, tenemos tantas intensidades como puntos en los que se haya sentido ese terremoto. Os muestro una imagen aquí
Este es un ejemplo del terremoto que tuvo lugar en Andalucía en 1884, donde tiene una sola magnitud, que es, no eran 6 y pico esta magnitud de este terremoto, tampoco es una magnitud estimada porque en el momento que ocurrió no se podía medir, pero veis que cada punto azul responde a una intensidad de alguien que ha sentido el terremoto y lo ha reportado o efectos que se han visto a posteriori. Lo que sí que se ha utilizado para cuantificar terremotos en épocas pasadas es la intensidad epicentral, que viene a coincidir con la intensidad máxima sentida. Y este concepto de intensidad máxima sentida, intensidad epicentral, sí que sería único por cada terremoto. Hoy en día la intensidad, a pesar de que la magnitud es el valor preferido para cuantificar los terremotos, la intensidad no está en desuso y organismos que se dedican a mantener catálogos sísmicos la siguen empleando y la siguen reportando en sus propios catálogos. Bien, volvemos a hacer la pregunta, ¿esto es útil, el tener nociones de intensidad? Bueno, la respuesta, pues evidentemente sigue siendo que sí, que es útil, y en este caso he elegido como evidencia de ello pues un párrafo con el que seguro que os habéis topado alguna vez en el Eurocódigo, donde atendiendo a la magnitud que más influya en la sismicidad, en la peligrosidad del emplazamiento en que nos encontremos, el Eurocódigo nos dirige a uno u otro espectro, ya que pues, el contenido de frecuencia de los espectros depende de la magnitud que más influye en la peligrosidad. Simplemente recalcar magnitudes, hay diversas magnitudes, en este caso el Eurocódigo nos hace referencia a la magnitud M sub S. No hay que preocuparse si la magnitud con la que nos ofrece nuestro estudio de peligrosidad es diferente a la que nos está haciendo referencia el Eurocódigo, y hay gente que se ha dedicado a hacer este tipo de correlaciones entre diferentes magnitudes, son correlaciones empíricas que están a disposición del que las pueda necesitar. Bien, pues después de estas pinceladas de sismicidad pasamos a la peligrosidad. Bien, peligrosidad sísmica, estrictamente hablando, se refiere a un fenómeno cualquiera, el que sea ocasionado por un terremoto. En los terremotos no solo provocan un movimiento del suelo, provocan otras muchas cosas. Puede que la falla en la que se originen llegue a romper en superficie, pueden provocar licuefacción, pueden provocar un deslizamiento de ladera, puede que si el epicentro es marino genere una ola, un tsunami que llegue a la costa. Cuando hablamos simplemente de peligrosidad sísmica, y bueno, esto ha sido históricamente así, nos estamos refiriendo a un estudio de peligrosidad sísmica sin más, al que no se le ponen apellidos. Lo normal es que se refiera al movimiento del suelo. Y cuando tenemos entre manos estudios de peligrosidad sísmica que se refieren a otro tipo de efectos, otro tipo de fenómenos, ya les ponemos apellido. Peligrosidad sísmica frente a tsunami, frente a licuefacción o frente al fenómeno que sea. Bien, los estudios de peligrosidad sísmica se pueden clasificar atendiendo a muchos aspectos, pero el que más nos interesa en el contexto en el que estamos ahora es atendiendo a la naturaleza de su resultado. Un estudio de peligrosidad puede ser determinista, puede ser probabilista. El estudio determinista nos ofrece un único resultado. Puede ser un espectro como el que vemos en la figura. Este único resultado, tradicionalmente o en el origen del método, se intentaba que fuera el peor escenario o el peor movimiento que podía llegar a ocurrir, si bien realmente es un planteamiento que no está bien planteado, porque nunca uno puede decir que esto va a ser lo peor que va a ocurrir, y se le han ido poniendo otros adjetivos, otros nombres. Hoy en día hablamos más de terremoto máximo creíble o terremoto característico, pero el concepto fundamental aquí es que tenemos un único resultado. Como contraposición a lo que nos encontramos en un método probabilista. Un estudio probabilista nos ofrece un resultado, que es el movimiento que a nosotros nos interesa caracterizar, pero en función de una probabilidad de excedencia. Con lo cual veis que aquí, en lugar de tener un único espectro, pues pasamos a tener varios espectros, y esos espectros dependen, o cada uno de ellos corresponde a un diferente nivel de probabilidad. Visto de otra forma, para cada una de estas ordenadas espectrales tendríamos una curva de peligrosidad, tendríamos la aceleración que corresponde, en este caso, por ejemplo, a 0,2 segundos, la peligrosidad que corresponde para diferentes niveles de excedencia. En vez de hacer un estudio de peligrosidad para un punto en concreto, se puede hacer un estudio regional y producir los mapas de peligrosidad, como por ejemplo el que os pongo en la pantalla, que es un mapa de peligrosidad que sonará seguro de la norma sísmica española, y en este caso es probabilista. Esto quiere decir que este mapa tiene asociada una probabilidad de excedencia, 10% en 50 años o 475 años, y tendríamos tantos mapas como probabilidades en las que yo me quiera fijar.
Sin embargo, si el estudio es determinista, os pongo un ejemplo, pues el mapa a simple vista y visto en abstracto no notamos tampoco grandes diferencias, es un contorno de aceleraciones, incluso en el diseño probablemente tampoco notemos grandes diferencias, pero la naturaleza de la acción que estamos manejando es diferente. Y vamos a fijarnos un poco más en qué ocurre para introducir un tercer tipo de, antes de introducir un tercer tipo de mapa, si por ejemplo nos fijamos en un punto de la península, por ejemplo la estrella morada que os señalo en la pantalla. Si nosotros miramos la aceleración que corresponde a este punto, bueno, pues tendríamos un punto que se corresponde en nuestra PGA con el nivel de probabilidad que tenga este mapa. Nos fijamos en otro punto, la estrella verde que veis, más en la zona pirenaica. He elegido dos puntos que tienen exactamente el mismo valor en el mapa, con lo cual si nos vamos al gráfico de arriba tendríamos dos puntos superpuestos. Ahora bien, si miramos la curva de peligrosidad que corresponde a estos dos puntos, en general no van a ser curvas iguales, van a ser curvas de peligrosidad diferentes, que salvo en el punto en el que nos hemos fijado, no ofrecen los mismos valores de aceleración. Es decir, si diseñamos una estructura en la estrella morada o en la estrella verde, diseñaremos exactamente la misma estructura, atendiendo al código, en este caso la norma española. Sin embargo, ¿qué pasa si miramos esa estructura y decimos, vamos a ver para qué nivel de acción sísmica esta estructura colapsa? Bueno, pues obtendremos un nivel que será un nivel de aceleración superior, lógicamente, con el cual hemos hecho el diseño. ¿Y qué ocurre? Que para ese nivel de aceleración, una y otra curva tienen probabilidades diferentes. Es decir, que una misma estructura diseñada en dos lugares diferentes, pero que tienen la misma acción sísmica definida de acuerdo a este código, tendrían probabilidades de colapso diferentes. Bien, basándose en este hecho es como se han introducido un tercer tipo de mapas. Os pongo aquí un ejemplo de ello, el mapa de Estados Unidos cogido de las C7, donde lo que se trata de uniformizar no es la probabilidad de aparición de la acción sísmica, sino que se uniformiza la probabilidad de colapso. Obviamente esto es un mapa regional donde se ha calculado con unas curvas de fragilidad genéricas, pero el concepto que hay detrás es el que os comento, es no uniformizar la acción, o sea, la probabilidad de la aparición de la acción, sino de la probabilidad del colapso de la estructura que estoy diseñando. No existen muchos mapas de este tipo, os pongo el ejemplo de Estados Unidos, México también tiene este concepto introducido y a nivel normativo yo no conozco más, no digo que no los haya, pero yo no los conozco más. Sí que a nivel de producción científica, por ejemplo, en Francia sí que se ha publicado un mapa de este tipo, pero está publicado, digamos, a nivel de investigación. Entonces, tendríamos que cambiar realmente el título de esta diapositiva, no mapas de peligrosidad barra riesgo, ya que aquí tenemos en el centro de la derecha dos mapas de peligrosidad y a la izquierda un mapa, como os pongo ahí, Risk Targeted, que es si uno se fija en la letra pequeña o en el pie de figura del mapa, en el AST7, pues verá que aparece este Risk Target. Bien, pasamos ya a la acción sísmica. Un estudio de peligrosidad sísmica que sea probabilista me ofrecerá como resultado un espectro de peligrosidad uniforme y yo de alguna forma tengo que pasar a mi espectro de diseño. Para ello, en general, ¿qué hacen las normas? Bueno, pues se fijan en algunas de las ordenadas espectrales. He señalado aquí las de 0,2 segundos y 1 segundo, que es las que toman las C7. En el caso de la norma española sería la aceleración para periodo cero, la PGA. Y puede que haya otras normas que cojan otras ordenadas espectrales. En general se cogen normas en las que, digamos, pinchar nuestros espectros con los que ya formalmente vamos a realizar nuestro diseño. Un punto importante que se tiene en cuenta a la hora de elaborar estos espectros es el tema del efecto de amplificación local. Puede que nuestro estudio de peligrosidad nos proporcione la aceleración en roca, nosotros entramos en la norma y sabéis que la mayor parte de las normas pues discriminan los tipos de suelo con diferentes formas espectrales. Puede que ese efecto local de los últimos metros de suelo esté considerado en el propio estudio de peligrosidad, en cuyo caso entraríamos un paso más tarde en la norma de aplicación, o puede que optemos por hacer un estudio específico de efecto local a continuación del estudio de peligrosidad. En cualquier caso, en segundo y tercer punto entraríamos en la norma, digamos, un paso más tarde y había que hacerlo con cuidado para hacerlo de manera consistente. Y, esta figura es la que representaría el efecto de amplificación local. Tendríamos el espectro verde, que sería el espectro en roca, y los otros espectros
que pues, amplifican la señal o el espectro en función de las condiciones de terreno que tengamos. Y en cualquier caso, como comentaba, al hacer la integración de esta información con la normativa, pues bueno, hay que llevar cuidado de hacerlo de manera consistente, con ánimo de no contabilizar dos veces el mismo efecto, o bueno, no está puesto ahí, pero por supuesto no dejar ningún gap por el camino. Y ya yendo al dominio del tiempo, si nuestro estudio lo que requiere es un cálculo en el dominio del tiempo, necesitaremos pues historias de aceleraciones, que pueden ser sintéticos o reales. Tradicionalmente, y inicialmente eran prácticamente todos sintéticos, es decir, se cogía un espectro de respuesta y a partir de ese espectro de respuesta se generaba una historia de aceleraciones cuyo espectro fuera compatible con el espectro origen. Y bueno, aquí no sé si quizá no lo apreciáis, pero esta línea más temblona sería el espectro de respuesta del acelerograma, que es prácticamente coincidente con el espectro objetivo. Las tendencias actuales van en la línea, y porque digamos que la técnica lo permite y el estado, o sea, la cantidad de mediciones que tenemos ya lo permiten, el ir a bases de datos de acelerogramas reales. En este caso no vamos a tener una coincidencia tan perfecta entre el espectro de respuesta y el acelerograma, eso se suple a base de pues, diferentes escenarios cuya envolvente más o menos sea consistente con el espectro, con nuestro espectro de diseño. También se pueden aplicar algún tipo de escalado si es necesario, pero en general las bases de datos son tremendamente ricas y estamos prácticamente seguros que vamos a encontrar algún tipo de espectro que se adapte a nuestras necesidades. Bien, por último, ya yendo a las conclusiones, estas son las ideas con las que me gustaría que os quedaseis. Primero, que hay conceptos de sismología que están presentes en los códigos de diseño sísmico y que es necesario tenerlos presentes, no ser un experto en la materia, pero sí tenerlos presentes para hacer un uso con propiedad de los códigos sísmicos. En segundo lugar, los estudios de peligrosidad sísmica han de integrarse adecuadamente en los códigos locales, con objeto de definir la acción sísmica de manera consistente, teniendo en cuenta el código sísmico y el estudio de peligrosidad específico del que disponemos. Los códigos están en constante evolución, hemos visto que varían entre países, hemos puesto un ejemplo de los 3 tipos de mapas que nos podemos encontrar, pero hay otro tipo de diferencias, por supuesto, y la peligrosidad, no hay una norma que regule cómo se hacen los estudios de peligrosidad, con lo cual no se ofrecen los resultados siempre en los mismos términos. Por último, apuntar que el estado de la técnica en términos de peligrosidad sísmica está en continuo cambio y avance, la producción científica que hay al respecto es enorme y bueno, poco a poco pues se va integrando en la industria. Probablemente es la industria nuclear la que primero acoge todos esos avances y bueno, la industria del gas, del cual vamos a tener una presentación esta misma tarde, es en parte heredera de parte de la tecnología, de las técnicas que se emplean en la industria nuclear y bueno, pues poco a poco también van llegando al resto de la industria. Bueno, pues hasta aquí mi presentación.